Buenos días, profesor. Junto con Rode Sáez, nosotros vamos a exponer lo que fue nuestra práctica inicial 1 en el Liceo Gabriela Mistral. El Liceo Gabriela Mistral se ubica en el centro de la ciudad de Temuco, en la región de la Araucanía. Para comprender un poco más lo que fue nuestra práctica es necesario conocer cómo se fundó este liceo. Este liceo parte primero como una escuela de niñas en el año 1905, donde Gabriela Mistral trabaja en este periodo como profesora y luego más tarde como directora. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, es un liceo muy antiguo, que también su estructura es muy antigua también, y por lo tanto esto va a afectar en un poco en lo que va a ser el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Actualmente el Liceo Gabriela Mistral imparte educación básica como media, tanto para varones como para damas. Es un liceo municipal científico-humanista. Bien, es necesario conocer que este liceo tiene un porcentaje de vulnerabilidad muy alto. Muchos de los estudiantes son considerados prioritarios. Muchos de ellos también vienen de familias disfuncionales y muchos de ellos también tienen ascendencia indígena. Por lo tanto, todo esto hace que sea un factor para que influya en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a comenzar con la caracterización del curso. A nosotros nos tocó un primero medio que se le llamaba Jorge Telier. El Liceo Gabriela Mistral, para diferenciar los cursos del mismo nivel, no los diferencia por letras, como lo suelen hacer otros establecimientos, sino que este lo hace a través de nombres. Nombres de escritores, de poetas, de personajes históricos a nivel nacional. A nosotros estábamos a cargo de una profesora, su nombre era Natalie, y también nosotros teníamos un profesor asistente que se llamaba Sebastián. Él estaba a cargo de una estudiante en específico y nuestro curso estaba abarcado alrededor de 25 estudiantes, la mayoría eran mujeres. Primera pregunta, ¿cómo era el curso? Era un curso no muy grande, como decíamos anteriormente estaba conformado por 25 estudiantes, la mayoría de damas más que varones, y se podría decir que era un curso relativamente tranquilo. ¿Ya? ¿Por qué era tranquilo? Lo voy a explicar después. ¿Cuántos estudiantes asistían a clases? Alrededor de 20 personas, más de ese número no. ¿Qué pensaban sobre la clase de educación física? Bueno, esto, cuando llegamos nosotros la primera vez a la clase, nos dimos cuenta que era un curso muy desmotivado, que era un curso que le costaba poder hacer lo que la profe les decía. El interés era muy poco, por lo tanto, la importancia que le daban a la clase los mismos estudiantes era muy poca, era casi nula. ¿Cómo se comportaban durante la clase? Bueno, debido a esta desmotivación que tenían ellos, se podría decir que era un curso tranquilo, porque no hacía mucho, no se movían, no había mucho interés de parte de ellos, y también eran muy desobedientes. Eh, la profesora hablaba muchas veces, y ellos no obedecían. Era como si la profesora no estuviera hablando para ellos, no le enfocaban la atención a la profesora hablaba muchas veces y ellos no obedecían. Sin embargo, sí habían dos, tres, cuatro personas que siempre estaban ahí escuchando a la profesora, pero muchas veces ellos mismos también se desmotivaban y, y al final el curso completo como que se desviaba de la atención de la profesora. Ya, número 2, el rol docente. Aquí nosotros lo dividimos en cuanto a lo que hacía la profesora a cargo y nosotros como ayudantes. Pero también había un profesor, como mencionábamos antes, que era el profesor asistente. Él estaba a cargo de una estudiante en específico, ya que esta estudiante tenía espectro de autismo. Por lo tanto, este profesor guía siempre la estuvo acompañando no solamente en las clases de educación física, sino que también en el resto de las otras asignaturas. Fue una ayuda muy buena para ella, ya que ella pudo participar activamente de la clase de educación física. Con respecto al rol de la profesora, ella siempre fue una profesora muy organizada y planificada en sus clases. Ella enseñaba, guiaba a los estudiantes. También nosotros fuimos parte de una evaluación que ella también tuvo de cueca. Nosotros estábamos en la unidad de folclore, por lo tanto también ahí estuvimos ayudando.
em, nosotros como nuestro rol docente, como profesoras asistentes, estuvimos primero, tuvimos que prepararnos para la clase que venía en realidad. También estuvimos a cargo de algunos juegos iniciales, la activación. También estuvimos ayudando a los estudiantes a ordenarlos en cuanto a su organización espacial, poder formarlos también. También estuvimos corrigiendo algunos movimientos, quizás algunas actividades que ellos no estaban realizando de la mejor manera, respondiendo dudas y también eh, haciendo que todos pudiesen ser partícipes de la clase de educación física. Número 3, la gestión del aula. Nosotros en la organización del tiempo teníamos 1 hora y media para poder hacer nuestra clase de educación física. Empezaba el horario a las 10:30 y terminaba a las 12 de la mañana. Sin embargo, recién a las 11 de la mañana nosotros empezamos con las actividades, ya que a las 11 nosotros recién podíamos ingresar al salón del establecimiento, ya que no había otro espacio para poder realizar las clases, ya que muchas veces afuera en el patio donde había puro cemento, a veces se llenaba de pozas y no era propicio para realizar una clase. Por lo tanto, muchas veces la profesora decidió quedarnos media hora en la sala, pasando lista, ella decía una pincelada de lo que se iba a tratar la clase y luego íbamos al salón. ¿Por qué teníamos que ir al salón también a esa hora? Porque antes de ello había un curso de educación básica más pequeño, creo que era kinder si no me equivoco, donde ellos realizaban su clase de educación física y topaban ahí los horarios. Por lo tanto, nosotros teníamos que esperar para que ellos salieran y nosotros ahí recién ingresar. Luego la profesora estructuraba su clase con un juego inicial para comenzar la clase, luego desarrollaba la clase de acuerdo al contenido que iba a enseñar y finalmente hacíamos un cierre o cuando el tiempo lo alcanzaba en realidad. En cuanto a la utilización del espacio, como mencionábamos anteriormente, nosotros debíamos ir a este salón. Aquí la profesora realizaba sus clases, era un salón que tenía un piso de madera eh, y ahí realizábamos regularmente nuestras clases. En cuanto a la organización de los estudiantes, en este salón a nosotros nos tocó la unidad de folclore, por lo tanto ellos estaban repasando lo que era la cueca y siempre la organización de los estudiantes era de a dos en pareja para que ellos pudiesen bailar cueca y practicar. En cuanto a la utilización y la organización de los materiales, el Liceo Gabriela Mistral contaba con un... Atrás del salón tenía una bodega donde guardaba donde guardaban todos los materiales, tenía una muy buena variedad de materiales. Y nosotros como también profesoras asistentes decidimos también el desarrollo de la clase cuando la profesora nos hacía hacer juegos. Nosotros también siempre tratábamos de utilizar hartos materiales para que fuera novedoso para ellos. Bueno, último punto como ya reflexión, nosotros consideramos algunos puntos súper importantes que no queríamos dejar pasar. Primero estábamos muy agradecidos de poder participar en esta práctica inicial número 1. Fue muy bueno el haber ido a un curso que quizá no era muy obediente. Fue un desafío también para nosotras poder enfrentarnos a esta realidad también que viven los estudiantes y que no es solamente culpa de ellos, quizás es cómo se imparta la educación, también eh, es responsabilidad tanto del profesor. Hay otros factores que provienen de la casa, de los hogares de los estudiantes, pero nosotros como futuros profesores y docentes hay una parte que sí o sí somos responsables de cómo estamos impartiendo nuestras clases y es una de las cosas que nosotros queríamos reflexionar. Siempre, y por lo que nos dimos cuenta, que hay que siempre tener un buen dominio del contenido que yo quiero enseñar como profesor. Eh,
para que los estudiantes no tengan esta duda de por qué se hace esto de esta manera y por qué de esta otra, o por qué también hay que darle importancia a las clases de educación física o no, es importante. Una planificación y una organización también es indispensable para las clases, poder programarse con anticipación para que cuando surja algún imprevisto, estar preparado para este tipo de situaciones que se presenten. Y algo muy importante que yo aprendí de manera personal también, que como también lo dice el Standard disciplinario, que hay que generar una motivación intrínseca de los estudiantes, ya que si ellos no están motivados, no van a tener esas ganas de querer aprender. Por lo tanto, y tampoco de participar en la clase, por supuesto. Entonces, tratar de conocer cuáles son los gustos, cuáles son los intereses de ellos, también conocer a nuestros estudiantes, cómo son ellos, para poder, de acuerdo a ello, poder crear un espacio, crear juegos, actividades donde ellos sean partícipes, donde ellos tengan ganas de participar y también tengan ganas de aprender, de querer aprender. Y sobre todo con el movimiento, que es una asignatura que muy completa, que puede desarrollar muchos ámbitos. Y finalmente, y lo más importante, que si una clase de educación física está adaptada para que los chicos puedan moverse, para que ellos puedan realizar actividad física y podamos fomentar también hábitos y estilos de vida saludables, no podemos en nuestras clases crear y dejar espacios en blanco, por así decirlo, donde ellos no puedan moverse, donde ellos no puedan realizar lo que a ellos les gusta. Por lo tanto, una clase de educación física no puede limitar el movimiento a los estudiantes. Y eso es un rol también como nosotros profesores y docentes, de querer que los estudiantes puedan ser partícipes y sujetos activos en nuestra clase. Esa ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.